Yo compré una casa con mis propios ahorros y se la di a mi hija Lorena y a mi yerno Diego para que pudieran construir una vida mejor. Trabajé 30 años limpiando oficinas, cuidando ancianos, lavando ropa ajena. Junté cada dólar que pude, sacrifiqué todo lo que una madre puede sacrificar. Y cuando finalmente logré reunir lo suficiente para el enganche de esa casa, sentí que mi vida tenía sentido. Pensé que estaba asegurando el futuro de mi hija. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pero cuando volví meses después para visitarla, encontré a Lorena llorando en el suelo de la sala, con las manos hinchadas y llenas de heridas, fregando el piso mientras Diego le gritaba que se apurara. Ese día descubrí que todo había sido una trampa. Y ese día también decidí que nadie más iba a pisotear mi dignidad ni la de mi hija. La historia comenzó 6 meses antes, cuando finalmente logré ahorrar los $45,000 del enganche. Había trabajado desde los 15 años. Llegué a este país con 22, sin papeles, sin idioma, sin nada más que mis manos y la voluntad de salir adelante. Lorena nació aquí. Ella tuvo oportunidades que yo nunca tuve. Estudió, se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo en una compañía de seguros. Conoció a Diego en una conferencia de ventas. Él era guapo, seguro de sí mismo, siempre vestido con trajes caros y hablando de inversiones y negocios. A mí nunca me cayó bien. Había algo en su mirada que me incomodaba. Algo frío. Pero Lorena estaba enamorada y yo no quise ser esa madre que destruye los sueños de su hija. Así que callé mis dudas y los apoyé cuando decidieron casarse. Después de la boda, vivieron en un apartamento alquilado durante 2 años. Lorena trabajaba largas horas. Diego también, según él. Pero yo notaba cosas extrañas. Cuando los visitaba, siempre era Lorena quien pagaba la comida, quien compraba los muebles, quien cubría los gastos. Diego siempre tenía excusas. Que su dinero estaba invertido. Que estaba esperando un gran negocio. Que pronto todo cambiaría. Un día Lorena vino a mi casa llorando. Me dijo que llevaban meses atrasados con el alquiler, que Diego había usado sus ahorros para invertir en un negocio que nunca prosperó, que estaban a punto de perder el apartamento. Verla así me partió el corazón. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había trabajado, en todo lo que había guardado para mi vejez. Y tomé una decisión. Al día siguiente fui al banco. Saqué todo. Cada centavo que había ahorrado en 30 años. $45,000 en efectivo. Le dije a Lorena que usáramos ese dinero para comprar una casa. Ella lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo que no podía aceptarlo, que ese era mi dinero, mi seguridad. Pero yo insistí. Le dije que verla feliz y segura era lo único que me importaba. Que una madre no mide sus sacrificios. Que todo lo que tenía era de ella de todas formas. Diego, cuando se enteró, se mostró sorprendido y agradecido. Me dio un abrazo que sentí falso, pero que acepté porque quería creer que estaba genuinamente contento. Me prometió que cuidaría bien la casa y a Lorena. Me dijo que yo siempre tendría un lugar ahí, que nunca olvidaría lo que había hecho por ellos. Encontramos una casa pequeña pero bonita en un vecindario tranquilo. 2 habitaciones, un baño, una sala modesta y una cocina que daba al jardín trasero. Nada lujoso, pero era perfecta para comenzar. Hicimos todos los trámites. Yo puse el enganche completo. La casa quedó a nombre de Lorena porque ella tenía crédito establecido y podía calificar para el préstamo hipotecario más fácilmente. Yo confié. Firmamos todo en la oficina de bienes raíces un martes por la tarde. Recuerdo que Lorena no paraba de sonreír. Diego también sonreía, pero sus ojos miraban los papeles con una intensidad que me incomodó por un segundo. Pensé que estaba emocionado. No sospeché nada más. Se mudaron 2 semanas después. Yo los ayudé a empacar, a limpiar, a organizar los muebles. Pasé 3 días completos pintando las paredes con Lorena. Diego casi no apareció. Dijo que tenía reuniones de trabajo importantes. El día que terminamos de instalarlo todo, preparé una cena especial. Hice el mole que tanto le gustaba a Lorena desde niña, arroz rojo, frijoles refritos. Comimos los 3 en la nueva mesa del comedor que Lorena había comprado. Brindamos con jugo de frutas porque yo no tomo alcohol. Esa noche, cuando me fui a mi apartamento, lloré de felicidad.
Sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Sentí que finalmente había logrado darle a mi hija lo que yo nunca tuve, un hogar propio. Pero esa felicidad duró muy poco. Las primeras semanas llamé a Lorena casi todos los días. Ella sonaba feliz. Me contaba que estaban acomodándose bien, que Diego estaba ayudando con algunas reparaciones menores, que el vecindario era tranquilo. Pero después de un mes, noté que sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando yo la llamaba, ella contestaba con voz apagada. A veces escuchaba a Diego gritando en el fondo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella me decía que sí, que solo estaba cansada del trabajo. Yo quise creerle. Quise pensar que era normal, que todos los matrimonios pasan por ajustes. Pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. Una madre siempre siente cuando algo no anda bien con su hija. Pasaron 3 meses sin que pudiera visitarlos. Yo trabajo 6 días a la semana cuidando a una señora mayor que vive al otro lado de la ciudad. Mis días libres los uso para hacer mis propias compras, lavar mi ropa, descansar lo poco que puedo. Ya no soy joven. Mis rodillas duelen, mi espalda me recuerda cada esfuerzo que he hecho en mi vida. Pero seguía llamando a Lorena. Y cada llamada me preocupaba más. Su voz sonaba cada vez más distante. A veces decía que no podía hablar porque Diego estaba descansando y no quería hacer ruido. Otras veces cortaba la llamada diciendo que tenía que hacer algo urgente. Y cuando le preguntaba si podía visitarla, siempre tenía excusas. Que estaban muy ocupados. Que la casa estaba en desorden. Que mejor esperara un poco más. Finalmente, después de 4 meses, decidí hacer una visita sorpresa. Era un sábado por la mañana. Mi jefa me había dado el fin de semana libre porque se había ido de viaje con su familia. Tomé 2 autobuses para llegar al vecindario donde vivía Lorena. Llevaba conmigo una bolsa con tamales que había preparado la noche anterior. Recordaba que eran su comida favorita. Mientras caminaba por la calle hacia su casa, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía tanto que no la veía, tanto que no podía abrazarla. Cuando llegué frente a la casa, me detuve en seco. Lo primero que noté fue que el exterior se veía completamente diferente. Habían pintado la fachada de un color gris oscuro que se veía elegante pero frío. Las ventanas tenían cortinas nuevas y caras. En la entrada había plantas ornamentales en macetas de cerámica que debieron costar cientos de dólares. El jardín delantero estaba perfectamente arreglado con piedras decorativas y luces empotradas en el suelo. Me quedé parada ahí, confundida. ¿De dónde había salido el dinero para todo eso? Toqué el timbre. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Nada. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de Diego gritando desde adentro. No distinguía las palabras, pero el tono era violento, agresivo. Después escuché un llanto. El llanto de Lorena. Mi mano tembló cuando volví a tocar el timbre, esta vez más insistentemente. Finalmente escuché pasos. La puerta se abrió apenas una rendija. Y ahí estaba mi hija. Pero no era la Lorena que yo recordaba. Tenía el cabello sucio recogido en una cola desordenada. Su rostro estaba pálido, demacrado. Tenía ojeras profundas. Y sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con vida, ahora estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Mamá», susurró Lorena con voz quebrada. «No esperaba verte hoy». Intentó sonreír, pero fue una mueca dolorosa que me partió el alma. Traté de entrar, pero ella bloqueó la puerta con su cuerpo. Detrás de ella pude ver el interior de la casa y lo que vi me dejó sin palabras. Todo era diferente. Completamente diferente. El piso que habíamos dejado con cerámica sencilla ahora era de madera lujosa. Los muebles que habíamos comprado juntas ya no estaban. En su lugar había un sofá de cuero enorme que debió costar miles de dólares. Una televisión gigante colgaba en la pared. Lámparas de diseño moderno iluminaban la sala. Aquello parecía una casa de revista. Pero mi hija parecía un fantasma vagando por ese espacio que ya no le pertenecía. «Lorena, ¿qué te pasó?», le pregunté tratando de tocar su rostro. Ella se apartó rápidamente. «Nada, mamá, estoy bien, solo estoy cansada del trabajo». Pero yo vi sus manos cuando se movió. Tenía las palmas rojas y agrietadas. Las uñas estaban rotas. Eran las manos de alguien que ha estado fregando y limpiando sin descanso.
¿Quién está ahí?, gritó Diego desde adentro de la casa. Su voz sonaba autoritaria, molesta. Lorena se puso tensa inmediatamente. «Es mi mamá», respondió ella con voz temblorosa. Hubo un silencio pesado. Luego escuché los pasos de Diego acercándose. Cuando apareció detrás de Lorena, casi no lo reconocí. Había subido de peso. Vestía ropa deportiva cara de marca, tenis que debieron costar $300. Llevaba un reloj dorado en la muñeca que brillaba ostentosamente. Me miró de arriba a abajo con desprecio. «Ah, la suegra», dijo con un tono que intentaba sonar amigable pero que destilaba fastidio. «¡Qué sorpresa! Debiste avisar que venías». Hubiera mandado a Lorena a arreglarse un poco. Miró a mi hija con desdén. «Está hecha un desastre». Lorena bajó la cabeza como si sintiera vergüenza. Yo sentí como la rabia empezaba a trepar por mi pecho. Pero me contuve. Algo me decía que debía observar más antes de actuar. Diego finalmente me dejó entrar. Lo hizo de mala gana, como quien permite que alguien inferior cruce el umbral de su palacio. Pasé y mis ojos recorrieron cada rincón. La transformación era obscena. En la cocina había electrodomésticos nuevos de acero inoxidable. Una cafetera italiana que costaba más de $500. Copas de cristal en una vitrina iluminada. El comedor tenía una mesa de madera maciza con 6 sillas tapizadas en terciopelo. Todo gritaba dinero. Mucho dinero. Más dinero del que Lorena y Diego podrían haber ganado en esos pocos meses. Me senté en el sofá de cuero porque Diego me indicó que lo hiciera con un gesto condescendiente. Lorena se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, como si estuviera esperando órdenes, como si no fuera la dueña de esa casa. Diego se sentó frente a mí con las piernas abiertas, ocupando todo el espacio que podía. «Bueno, ¿y a qué debemos el honor de tu visita?», preguntó con una sonrisa falsa. «Vine a ver a mi hija», respondí tratando de mantener la calma. «Hace meses que no la veo». Diego soltó una risa seca. «Claro, claro. Lorena ha estado muy ocupada». «¿Verdad, amor?». Miró a mi hija con ojos fríos. Lorena asintió sin decir palabra. «¿Ocupada con qué?», pregunté. «Con mantener esta casa en orden», respondió Diego recargándose en el sofá. «Alguien tiene que hacerlo. Yo trabajo todo el día construyendo nuestro futuro. No puedo estar perdiendo tiempo en tonterías domésticas». La forma en que dijo tonterías domésticas me hizo apretar los puños. «Lorena tiene trabajo también», dije. Diego se encogió de hombros. «Renunció hace 2 meses. Decidimos que era mejor que se dedicara a la casa. Era más útil aquí». La palabra útil sonó como un látigo. Miré a Lorena buscando alguna explicación, pero ella evitó mi mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Algo terrible estaba pasando ahí. Algo que mi hija no se atrevía a decirme. Me quedé 2 horas esa primera visita. 2 horas interminables donde Diego habló sin parar de sus supuestos negocios, de sus inversiones, de lo bien que le estaba yendo. Presumió cada objeto caro de la casa. «El sofá lo compré en Italia», dijo. «Bueno, lo mandé traer. Costó $8,000, pero vale cada centavo. La televisión es de última generación. $4,000. Las lámparas son de un diseñador francés. 1,500 cada una». Hablaba y hablaba mientras Lorena permanecía callada, casi invisible. En un momento ella fue a la cocina a preparar café. Yo la seguí con la excusa de ayudarla. Cuando estuvimos solas, tomé su mano. «Hija, ¿qué está pasando aquí?», susurré. Ella apartó la mano bruscamente. «Nada, mamá, todo está bien». Pero sus ojos me decían lo contrario. «Lorena, todas estas cosas, ¿de dónde salió el dinero?». Ella tragó saliva. «Diego hizo buenas inversiones. Le está yendo muy bien». Mintió. Lo supe porque conozco a mi hija desde que nació. Sé cuándo miente. Antes de irme, Diego me acompañó hasta la puerta. Lorena se quedó atrás limpiando la cocina. Cuando estábamos fuera de su vista, Diego se inclinó hacia mí. Su aliento olía a whisky caro. «Mira, vieja», dijo con voz baja y amenazante. «Aprecio que hayas ayudado con el enganche de la casa. Pero eso no te da derecho a venir aquí cuando quieras. Esta es mi casa ahora. Yo mando aquí. Lorena está bien.
Está donde tiene que estar. Así que la próxima vez que quieras visitarnos, llama antes. Lo miré fijamente. ¿Mi casa?, preguntó. Pensé que la casa estaba a nombre de Lorena. Él sonrió con maldad. Las cosas cambian, dijo. Ya no estamos en esos tiempos donde tú mandabas. Ahora hay un nuevo orden. Y en este orden, yo soy quien toma las decisiones. Cerró la puerta en mi cara antes de que pudiera responder. Me quedé parada ahí, temblando. No de miedo, de rabia, de impotencia, de dolor por mi hija. Caminé hacia la parada del autobús con el corazón destrozado, pero también con una determinación que no había sentido en años. Algo muy malo estaba pasando en esa casa, y yo iba a descubrir qué era. Durante las siguientes 2 semanas no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro demacrado de Lorena, sus manos destruidas, su mirada apagada. Llamé a su teléfono celular todos los días. A veces contestaba con monosílabos. Sí, no, estoy bien. Tengo que colgar. Otras veces ni siquiera contestaba. Los mensajes que le enviaba quedaban sin respuesta durante horas o días. Intenté hablar con algunas de sus amigas de la universidad, pero ninguna la había visto en meses. Una de ellas me dijo que Lorena había dejado de contestar sus llamadas después de casarse. Que cuando intentó visitarla, Diego le dijo que Lorena estaba muy ocupada y que era mejor que no la molestara. Cada pieza de información que conseguía me confirmaba lo que ya sospechaba. Mi hija estaba atrapada. Y Diego era su carcelero. Decidí que necesitaba volver. Pero esta vez no iba a avisar. Esta vez iba a observar sin que ellos supieran que estaba ahí. Tomé un día libre en mi trabajo. Le dije a mi jefa que tenía una emergencia familiar. Ella es buena mujer y me dio permiso sin problemas. El miércoles siguiente, tomé el primer autobús de la mañana. Llegué al vecindario a las 7:30. Me quedé en la esquina de la calle, escondida detrás de unos arbustos desde donde podía ver la casa. A las 8 de la mañana vi salir a Diego. Iba vestido con un traje gris perfectamente planchado. Subió a un auto nuevo que no había visto antes. Un sedán negro que debió costar al menos $40,000. Arrancó y se fue. Esperé 20 minutos para asegurarme de que no volvería. Entonces caminé hacia la casa y toqué el timbre. Lorena abrió la puerta. Esta vez no pudo ocultar su sorpresa ni su pánico. Mamá, ¿qué haces aquí? Diego se va a enojar. No le avisaste que venías. Necesito hablar contigo, le dije con firmeza. Ahora. Ella miró hacia la calle como temiendo que Diego apareciera de repente. Finalmente me dejó entrar. Cuando crucé la puerta, el olor a productos de limpieza era abrumador. El piso brillaba tanto que podía ver mi reflejo. Cada superficie estaba impoluta. Lorena cerró la puerta y se quedó de pie, nerviosa, retorciendo sus manos lastimadas. Hija, dime la verdad, ¿qué está pasando aquí? Ella negó con la cabeza. Nada, mamá, ya te dije. Estoy bien. Entonces, ¿por qué tienes las manos destruidas? ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? ¿Por qué tienes miedo de que tu propio esposo se entere de que tu madre te visita? Lorena empezó a llorar. Se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. Y ahí, entre sollozos, comenzó a contarme la verdad. La verdad que iba a cambiar todo. Todo empezó una semana después de que nos mudamos, dijo Lorena secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Diego llegó un día con un hombre. Me dijo que era su socio de negocios, que iban a hacer grandes inversiones juntos, que pronto tendríamos mucho dinero. Yo no sospeché nada. Confiaba en él. Esa noche Diego me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran documentos del banco, cosas de rutina para el préstamo de la casa. Yo firmé sin leer. Mamá, yo firmé sin leer. Su voz se quebró al decir esto. Sentí como mi estómago se contraía. ¿Qué papeles eran?, pregunté aunque ya intuía la respuesta. Lorena sollozó más fuerte. Eran documentos que transferían la propiedad de la casa al nombre de Diego. Y otros que me hacían responsable de préstamos que él había solicitado usando la casa como garantía. Mamá, él sacó $70,000 en préstamos. 70,000. Y ahora todo está a su nombre. Yo no tengo nada.
La casa que tú compraste para mí ya no es mía. Me quedé paralizada. $70,000. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Diego había usado la casa que yo compré con 30 años de trabajo para endeudarse. Y no solo eso, había robado la propiedad poniéndola a su nombre. ¿Cómo es posible que haya podido hacer eso?, pregunté tratando de controlar el temblor en mi voz. Lorena se encogió sobre sí misma. Falsificó mi firma en otros documentos. Tiene un amigo notario corrupto que legalizó todo. Cuando yo me di cuenta ya era demasiado tarde. Fui al banco y me dijeron que la casa estaba registrada a nombre de Diego desde hace 3 meses. Que los préstamos eran legales porque él es el propietario. Intenté hablar con un abogado, pero Diego se enteró. Me quitó mi teléfono. Me quitó mis tarjetas. Me quitó todo acceso al dinero. Ahora ni siquiera puedo salir de esta casa sin su permiso. ¿Y tu trabajo?, pregunté. ¿Por qué renunciaste? Lorena negó con la cabeza. No renuncié, mamá. Él me obligó a dejar el trabajo. Dijo que una esposa debe estar en la casa, que mi lugar era aquí sirviendo a mi marido. Al principio yo me negué. Entonces él empezó a amenazarme. Dijo que si no hacía lo que él quería, iba a mandar a deportarte. Dijo que tenía contactos en inmigración. Que podía inventar que tú eras ilegal aunque no lo seas. Que te iban a meter en un centro de detención y luego te iban a enviar de regreso a nuestro país. Yo no podía arriesgarme, mamá. No podía permitir que te hiciera daño. Así que renuncié. Y desde entonces he estado aquí, atrapada. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi hija había sacrificado todo por protegerme. Había permitido que ese monstruo la convirtiera en su esclava por miedo a que me lastimara a mí. El peso de esa culpa era insoportable. Pero el dinero de los préstamos, ¿dónde está? ¿Para qué lo usó? Lorena señaló alrededor de la casa. En todo esto. Los muebles, la televisión, el auto nuevo, la ropa cara. Diego tiene obsesión por aparentar. Quiere que la gente piense que es rico, que es exitoso. Gasta miles de dólares en cosas que no necesitamos solo para presumir. Va a restaurantes caros con sus amigos. Compra botellas de whisky de $500. Apuesta en juegos de cartas. Y yo, mientras tanto, tengo que limpiar esta casa de arriba a abajo todos los días. Si encuentra una mota de polvo, me grita durante horas. Si la comida no está exactamente como él quiere, me avienta el plato. Me ha pegado 3 veces, mamá. 3 veces. Y yo no puedo hacer nada porque no tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo teléfono. No tengo nada. Lorena se levantó y se subió la manga de su blusa. En su brazo había moretones. Algunos frescos, otros ya amarillentos, en diferentes etapas de sanación. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me levanté y abracé a mi hija con toda la fuerza que tenía. Ella se aferró a mí y lloró como no lloraba desde que era niña. Perdóname, mamá, decía entre sollozos. Eché a perder todo. Desaproveché tu sacrificio. No, susurré con voz firme. Tú no echaste nada a perder. Él es un ladrón y un abusador. Pero te juro por todo lo que me importa que vamos a arreglar esto. Vamos a recuperar esa casa. Vamos a sacarlo de tu vida. Y vas a ser libre de nuevo. Lorena negó con la cabeza sin esperanza. No hay forma, mamá. Él tiene todo el poder. Tiene la casa a su nombre. Tiene documentos legales. Tiene contactos. Nosotras no somos nadie. Yo la tomé del rostro y la obligué a mirarme a los ojos. Escúchame bien. Yo vine a este país sin nada. Sobreviví 30 años haciendo lo que fuera necesario. Levanté a una hija yo sola. Ahorré $45,000 limpiando baños. No voy a dejar que un parásito como Diego se salga con la suya. Hija, yo ya no soy la misma mujer que se dejaba pisotear. Ya no me trago el orgullo. Ya no bajo la cabeza. Y él va a aprender eso de la forma más dura. Me quedé con Lorena hasta el mediodía. Hablamos de todo lo que había pasado en esos meses. Me contó los detalles que hacían cada vez más claro el nivel de abuso. Diego la despertaba a las 5 de la mañana para que le preparara el desayuno. Si el café no estaba perfecto, lo tiraba al piso y la obligaba a limpiarlo inmediatamente. Durante el día, mientras él estaba fuera,
Ella tenía que limpiar toda la casa, lavar la ropa, planchar sus camisas, preparar la comida. Si algo no estaba listo cuando él llegaba a las 6 de la tarde, había consecuencias. Gritos. Insultos. A veces golpes. Lorena me mostró una vez que Diego la había empujado contra la pared porque la cena estaba tibia. Ella se había golpeado la espalda y tuvo que aguantar el dolor en silencio porque le prohibió ir al doctor. No puedes salir, le había dicho. Aquí no ha pasado nada. Tú te caíste sola por torpe. También me contó sobre las humillaciones. Diego invitaba amigos a la casa y hacía que Lorena los atendiera como si fuera una sirvienta. Tráenos cerveza. Prepara botanas. Limpia esto. Y todo frente a los invitados que se reían de las órdenes que le daba. Una vez uno de sus amigos le dijo a Diego que tenía bien entrenada a su mujer. Diego había respondido que una esposa debe saber cuál es su lugar. Y Lorena tuvo que aguantar esas palabras con la cabeza agachada y las lágrimas contenidas. Me contó que ya casi no comía porque Diego controlaba toda la comida. Él se servía grandes porciones y a ella le dejaba apenas las sobras. Si quieres comer más, trabaja más, le decía. Yo miraba a mi hija y veía un fantasma. Su ropa le quedaba grande. Había perdido al menos 10 kilos. Su piel se veía grisácea. Tenía una tos que no se le quitaba. Pero Diego no le permitía comprar medicina. Decía que eso era tirar el dinero. Antes de irme, le hice prometer a Lorena que iba a resistir un poco más. Que no iba a hacer nada drástico. Que yo iba a encontrar la forma de sacarla de ahí, pero necesitaba tiempo para planear bien las cosas. Ella me miró con ojos llenos de miedo. Mamá, si Diego se entera de que hablaste conmigo, de que sabes todo esto, va a ponerse furioso. Puede hacernos daño a las dos. Lo sé, respondí. Por eso él no se va a enterar. Vas a seguir fingiendo que todo está bien. Vas a seguir obedeciendo sus órdenes. Y yo voy a empezar a moverme. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que aguantes solo un poco más. Lorena asintió. Nos abrazamos de nuevo. Cuando salí de la casa, miré hacia las ventanas de los vecinos. Me pregunté si alguno de ellos sabía lo que estaba pasando ahí dentro. Si habían escuchado los gritos. Si habían visto a Lorena llorando. O si todos simplemente hacían como que no veían nada porque así es más fácil. Así no tienen que enfrentar la realidad incómoda de que el abuso sucede en todas partes, incluso en vecindarios bonitos con casas recién pintadas. Caminé por la calle con un plan formándose en mi mente. Necesitaba ayuda. Necesitaba pruebas. Necesitaba aliados. Y sobre todo, necesitaba entender exactamente qué documentos había firmado Diego y cómo podía revertir el fraude. Pasé por varias casas hasta que vi a una mujer de unos 60 años regando sus plantas en el jardín delantero. Me acerqué con cuidado. Disculpe, le dije. Ella levantó la vista. Era una mujer de cabello gris corto, con lentes y una expresión amable. Sí, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó. Soy la madre de Lorena, la que vive 3 casas más allá. La mujer cambió inmediatamente su expresión. Ah, la pobre muchacha. Yo me llamo Valeria. Por favor, pase. Tenemos que hablar. Y así, en el jardín de una completa desconocida, empezó la segunda parte de mi plan. La parte donde yo dejaba de ser la madre asustada y me convertía en la mujer que iba a destruir a Diego pieza por pieza. Valeria me llevó a su sala y me sirvió un té caliente. Siéntese por favor, me dijo con genuina preocupación en su voz. Yo sabía que algo malo estaba pasando en esa casa. Llevo 8 meses viviendo aquí y he visto cosas que me han quitado el sueño. Me senté en su sofá y por primera vez en semanas sentí que no estaba sola. Cuénteme todo lo que ha visto, le pedí. Valeria suspiró profundamente. Empezó hace unos 4 meses. Yo escuchaba gritos por las noches. La voz de un hombre insultando. Palabras horribles. Inútil. Estúpida. Basura. Y luego escuchaba llanto. Al principio pensé que era una discusión normal de pareja. Pero luego empecé a ver a Lorena en el jardín trasero. Siempre se veía asustada, siempre mirando hacia la casa como si temiera que alguien la estuviera vigilando. Una vez la vi con un moretón en el brazo. Traté de hablar con ella, pero prácticamente corrió de regreso adentro. ¿Ha visto usted a Diego?, pregunté.
Valeria asintió con disgusto en el rostro. Ese hombre es una cucaracha presumida. Sale todas las mañanas vestido como si fuera ejecutivo de alguna empresa importante. Pero yo sé la verdad. Mi hijo trabaja en el banco del vecindario. Me contó que Diego solicitó varios préstamos usando esa casa como garantía. Préstamos grandes. Y todo el dinero lo ha gastado en tonterías. Mi hijo dice que las cuotas están atrasadas. Que el banco ya está considerando iniciar un proceso de ejecución hipotecaria si no paga pronto. Sentí un puñal en el pecho. Entonces la casa corre peligro de ser embargada. Valeria asintió. Si Diego no paga lo que debe en los próximos 3 meses, el banco va a quitarle la propiedad. Y su hija va a quedar en la calle. Sin nada. Necesito pruebas de todo lo que está pasando, le dije con determinación. Necesito grabar sus gritos, fotografiar los moretones de mi hija, conseguir documentos que demuestren el fraude. Valeria me miró con respeto. Usted es una mujer valiente. Yo la voy a ayudar. Tengo una cámara de seguridad en mi jardín que apunta hacia la calle y alcanza a captar parte del jardín de ellos. Ya he grabado algunas cosas. Gritos. A Diego empujando a Lorena afuera una noche. Puedo compartirle esos videos. Mi corazón latió más rápido. Eso sería invaluable. Valeria se levantó y fue a su computadora. Me mostró varios videos. En uno se veía a Diego llegando tarde en la noche, tambaleándose borracho. En otro se escuchaban claramente sus gritos insultando a Lorena. Había un especialmente perturbador donde se veía a Lorena sentada en el porche trasero llorando, con la cabeza entre las manos, mientras Diego gritaba desde adentro que volviera a limpiar el baño porque no había quedado perfecto. ¿Conoce usted algún abogado?, pregunté. Necesito asesoría legal para recuperar esa casa y proteger a mi hija. Valeria pensó por un momento. Mi sobrino es abogado. Se especializa en casos de fraude y violencia doméstica. Es bueno en lo que hace y tiene buen corazón. Puedo llamarlo si quiere. Por favor, respondí. Necesito hablar con él lo antes posible. Valeria tomó su teléfono y marcó. Habló brevemente con alguien y luego me pasó el aparato. Del otro lado de la línea escuché una voz masculina profesional pero cálida. Buenos días. Mi tía me cuenta que necesita ayuda urgente. Mi nombre es Daniel Ruiz. Soy abogado especializado en derecho familiar y fraude inmobiliario. Cuénteme su situación. Respiré profundo y le conté todo. Cada detalle. El enganche que yo había pagado. La casa a nombre de Lorena. El fraude de Diego. Los préstamos. El abuso. Todo. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego habló con voz firme. Señora, lo que su yerno hizo es un delito federal. Falsificar documentos, transferir propiedad mediante fraude, usar violencia doméstica para controlar a su esposa. Todo eso es perseguible legalmente. Pero necesito que entienda algo importante. Este tipo de casos requieren pruebas sólidas. No basta con el testimonio de su hija. Necesitamos documentación, grabaciones, evidencia médica de los golpes, testigos. Yo tengo algunas cosas, respondí. Videos de una vecina. Y puedo conseguir más. Perfecto, dijo Daniel. Entonces vamos a trabajar juntos. Pero le advierto, esto va a tomar tiempo y estrategia. No podemos apresurarnos. Si Diego sospecha que estamos investigándolo, puede destruir evidencia o empeorar el abuso hacia su hija. Necesitamos movernos con inteligencia. Quedamos de vernos al día siguiente en su oficina. Valeria se ofreció a acompañarme. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez sentía que había un camino, que había esperanza. Al día siguiente llegué a la oficina de Daniel a las 9 de la mañana. Era un lugar modesto pero profesional. Daniel era un hombre de unos 40 años, con lentes y una expresión seria pero amable. Me saludó con un apretón de manos firme. Siéntese, por favor. Vamos a revisar todo paso por paso. Sacó una libreta y empezó a tomar notas mientras yo hablaba. Me hizo preguntas específicas. ¿Tiene usted recibos del pago del enganche? Sí, tengo todo. ¿Tiene copia de la escritura original? Sí. ¿Su hija firmó voluntariamente los documentos de transferencia? No, fue engañada.
Perfecto. Eso es coerción y fraude. Daniel me explicó la estrategia legal. Primero, vamos a solicitar al registro de la propiedad todos los documentos relacionados con esa casa. Vamos a revisar cada firma, cada fecha, cada notario involucrado. Si hay irregularidades, y estoy seguro de que las hay, podemos impugnar la transferencia de propiedad. Segundo, vamos a documentar el abuso doméstico. Su hija necesita ir a un médico forense para que registren sus lesiones. Necesitamos esas fotografías médicas oficiales. Tercero, vamos a recopilar toda evidencia de violencia psicológica, control financiero y amenazas. Los videos que tiene la vecina son un excelente inicio. Cuarto, vamos a investigar los préstamos que Diego solicitó. Si usó documentos falsificados o información fraudulenta, eso es otro delito. Y quinto, vamos a preparar una orden de restricción para proteger a su hija cuando llegue el momento de confrontarlo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Daniel fue honesto. Entre 4 y 6 semanas para reunir todo lo necesario. Pero señora, le prometo que cuando confrontemos a ese hombre, va a caer de una forma que nunca podrá levantarse. Va a perder la casa. Va a enfrentar cargos criminales. Y su hija va a quedar libre. Asentí. Haré lo que sea necesario. Él sonrió levemente. Lo sé. Puedo ver la determinación en sus ojos. Usted me recuerda a mi propia madre. Una mujer que nunca se rinde. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos que necesitaba conseguir y una lista de acciones que debía tomar. El plan estaba en marcha. Ahora solo necesitaba ejecutarlo con precisión. Y paciencia. Mucha paciencia. Porque Diego no tenía idea de la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Durante las siguientes 4 semanas me convertí en una mujer con una misión. Cada día libre que tenía lo dedicaba a reunir pruebas contra Diego. Valeria se convirtió en mi aliada más importante. Ella instaló una segunda cámara en su jardín trasero que capturaba mejor la casa de Lorena. Todas las noches revisábamos las grabaciones juntas. Y lo que vimos fue peor de lo que imaginaba. Diego gritaba todos los días. Todos. No pasaba una sola jornada sin que insultara a mi hija. La llamaba estúpida por no planchar bien sus camisas. La llamaba inútil porque la cena no estaba lista exactamente a las 6. Una noche lo grabamos aventándole un plato de comida porque según él estaba muy salada. El plato se estrelló contra la pared y Lorena tuvo que limpiar todo mientras él seguía gritando. Cada video que veía me endurecía más. Me hacía más decidida. Más implacable. También logré convencer a Lorena de que visitara a un médico. Fue difícil porque Diego controlaba cada movimiento suyo. Pero un día le dije que tenía una cita médica falsa conmigo y que necesitaba que me acompañara. Diego accedió de mala gana. Fuimos a una clínica donde Daniel había coordinado todo con un médico forense de confianza. El doctor examinó a Lorena y documentó cada moretón, cada herida, cada marca en su cuerpo. Tenía moretones en los brazos, en las costillas, en la espalda. Tenía las manos llenas de quemaduras pequeñas de productos de limpieza. Tenía una costilla fisurada que nunca sanó bien. El doctor tomó fotografías oficiales, escribió un reporte detallado y nos dio copias certificadas de todo. Cuando salimos de ahí, Lorena temblaba. Mamá, si Diego se entera de esto me va a matar. No se va a enterar, le prometí. Y cuando llegue el momento de usar esto, él ya no va a poder tocarte nunca más. Daniel trabajaba en paralelo investigando los documentos de la casa. Después de 2 semanas me citó urgentemente en su oficina. Celina, encontré algo grande. Tenía papeles esparcidos sobre su escritorio. El notario que legalizó la transferencia de la propiedad al nombre de Diego fue inhabilitado el mes pasado por falsificación de documentos en otros casos. Esto significa que todos los documentos que él notarizó están bajo sospecha automática. Además, revisé las fechas de las firmas. Según los documentos, su hija firmó la transferencia el 15 de marzo. Pero yo conseguí los registros del hospital donde ella estuvo internada ese mismo día por una intoxicación alimentaria. Hay pruebas médicas de que ella no pudo haber firmado nada ese día. Es imposible. Sentí una oleada de esperanza. Entonces podemos probar que es fraude. Daniel asintió con una sonrisa. No solo podemos probarlo.
Podemos destruir cada documento que Diego presentó. Todo es falso. Todo. Pero había más. Daniel descubrió que Diego había solicitado los préstamos usando información falsa sobre sus ingresos. Presentó documentos de una empresa que ni siquiera existe. Falsificó estados de cuenta bancarios. Mintió sobre tener un trabajo gerencial que nunca tuvo. El banco todavía no sabe que fue engañado, pero cuando se lo mostremos, van a ir tras Diego con todo. Además, encontré algo más. Diego tiene deudas de juego por más de $30,000 con personas peligrosas. Prestamistas ilegales. Eso explica por qué sacó tanto dinero en préstamos. No era solo para comprar cosas caras. Necesitaba pagar a esos prestamistas o enfrentar consecuencias graves. Mi sangre hirvió. Entonces usó la casa de mi hija como garantía para pagar sus deudas de juego. Exactamente, confirmó Daniel. Este hombre es un desastre financiero esperando explotar. Y su hija está atrapada en medio de todo. Mientras tanto, yo seguía visitando a Lorena cada vez que podía. Siempre cuando Diego no estaba. Poco a poco ella empezaba a recuperar algo de esperanza. Al principio no creía que pudiéramos ganarle. Él tiene todo el poder, mamá, decía. Tiene la casa a su nombre. Tiene documentos. Tiene contactos. Pero yo le mostraba cada prueba que íbamos acumulando. Los videos. Los reportes médicos. Los documentos falsificados. Con cada pieza de evidencia que le enseñaba, veía cómo su mirada cambiaba. Cómo pasaba del miedo a la determinación. Cómo empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, podíamos salir de esto. Una tarde me dijo algo que me rompió y me fortaleció al mismo tiempo. Mamá, toda mi vida te vi trabajar como una mula. Te vi sacrificarte por mí sin quejarte nunca. Yo pensé que eso significaba que las mujeres debíamos aguantar todo. Pero ahora veo que estaba equivocada. Tú no aguantabas por debilidad. Aguantabas porque eras fuerte. Y ahora me estás enseñando que también hay que ser fuerte para decir basta. Gracias, mamá. Gracias por no abandonarme. También necesitábamos más testigos. Valeria me presentó a otros vecinos que habían notado cosas extrañas. Un señor mayor que vivía al lado de la casa me contó que Diego estacionaba su auto nuevo bloqueando la entrada de su cochera constantemente. Cuando le pedía que lo moviera, Diego lo insultaba y lo amenazaba. El señor tenía anotadas las fechas y horas de cada incidente. Una mujer que vivía enfrente me dijo que había visto a Diego llegar borracho varias veces y causar escándalos en la calle. Una vez había vomitado en el jardín delantero de ella y nunca limpió el desastre. Otro vecino me contó que Diego había organizado fiestas ruidosas hasta las 3 de la madrugada y cuando le pidieron que bajara el volumen, los amenazó con llamar a inmigración aunque todos eran ciudadanos. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas. Cada historia confirmaba lo que ya sabíamos. Diego no era solo un abusador doméstico. Era un hombre violento, fraudulento y peligroso para toda la comunidad. A las 5 semanas de iniciada la investigación, Daniel me llamó. Celina, estamos listos. Tenemos todo lo que necesitamos. Documentos que prueban el fraude. Videos que prueban el abuso. Testimonios de vecinos. Reportes médicos. Evidencia bancaria. Todo. Ahora viene la parte más importante. Vamos a confrontarlo públicamente. Pero necesito que confíe en mí y siga el plan exactamente como lo diseñamos. Si Diego sospecha algo antes de tiempo, puede huir o destruir evidencia. Necesitamos sorprenderlo. Mi corazón latía con fuerza. Dígame qué tengo que hacer. Daniel explicó el plan detalladamente. Vamos a organizar una reunión familiar en la casa. Le va a decir a Diego que quiere hacer las paces, que quiere limar asperezas, que quiere hablar sobre el futuro. Él va a aceptar porque piensa que tiene todo bajo control. Invitaremos a algunos familiares cercanos y vecinos clave como testigos. Yo estaré ahí como su abogado. Y en esa reunión, frente a todos, vamos a exponer cada mentira, cada documento falso, cada acto de violencia. Vamos a quitarle su máscara. Y luego vamos a quitarle todo. El plan era perfecto. Audaz. Arriesgado. Pero necesario. Porque Diego necesitaba ser expuesto no solo legalmente sino socialmente.
Necesitaba que toda la gente que él había engañado con su fachada de hombre exitoso viera quién era realmente. Un fraude. Un ladrón. Un cobarde que golpeaba mujeres. Acepté sin dudarlo. Dígame cuándo y dónde. Voy a estar lista. Daniel sonrió. El sábado en 2 semanas. A las 11 de la mañana. En la casa que él le robó a su hija. Vamos a recuperarla. Y él va a perder todo. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. Control. Justicia en el horizonte. Diego había pasado meses creyendo que era invencible. Que podía abusar, robar y mentir sin consecuencias. Pero su reino de terror estaba a punto de colapsar. Y yo iba a ser quien encendiera la mecha que lo destruyera todo. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día que pasaba era un día más que Lorena tenía que soportar a ese monstruo. Pero también era un día más cerca de su liberación. Yo seguía visitándola cuando podía, siempre con cuidado de que Diego no sospechara nada. Le expliqué el plan completo. Al principio ella entró en pánico. Mamá, si lo confrontamos así él se va a volver loco. Puede hacernos daño antes de que la policía llegue. Daniel ya pensó en eso, le expliqué. Va a haber un oficial de policía de civil entre los invitados. Además, tendremos testigos suficientes para que él no pueda hacer nada sin quedar expuesto frente a todos. Va a estar acorralado. Y los acorralados no atacan cuando hay tantos ojos viéndolos. Lorena seguía asustada, pero también empezaba a mostrar algo que no había visto en meses. Coraje. Ese fuego interno que Diego había tratado de apagar estaba volviendo a encenderse. Preparé cada detalle con precisión militar. Llamé a Diego haciéndome la madre arrepentida. Usé un tono sumiso, casi patético. Diego, sé que las cosas entre nosotros no han estado bien. Sé que tal vez te molesté la última vez que fui a la casa sin avisar. Quiero disculparme. Quiero que sepas que aprecio todo lo que haces por mi hija. Me gustaría organizar una comida familiar para que podamos convivir mejor. Podría ser en tu casa. Yo llevo la comida. Solo quiero que estemos en paz. Del otro lado de la línea hubo un silencio. Luego Diego soltó una risa condescendiente. Bueno, me da gusto que finalmente entiendas cuál es tu lugar, vieja. Está bien. Puedes venir. Pero que sea rápido. No tengo mucho tiempo para perder. El sábado a las 11. Y trae buena comida, nada de porquerías baratas. Colgó sin despedirse. Apreté el teléfono con fuerza. Ese hombre no tenía idea de lo que le esperaba. Coordiné con Valeria la lista de invitados. Además de ella y Daniel, invitamos al señor Gilberto, el vecino mayor que tenía registros de las amenazas de Diego. A Paula, la vecina de enfrente que había presenciado los escándalos. Al oficial de policía Pablo Méndez, quien vendría vestido de civil haciéndose pasar por un primo lejano mío. También invité a 2 amigas de la Universidad de Lorena que ella no había visto en meses. Ellas aceptaron inmediatamente cuando les expliqué por encima que Lorena necesitaba apoyo. No les di detalles completos, pero les pedí que confiaran en mí. Cada persona invitada tenía un rol. Algunos eran testigos. Otros eran apoyo emocional para Lorena. Todos juntos formaban una red que Diego no podría romper. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la rata cayera en ella. El viernes en la noche antes del gran día, fui a casa de Valeria. Ella había preparado café y galletas. Nos sentamos en su sala. Celina, mañana va a ser un día difícil, me dijo con seriedad. Diego va a reaccionar mal. Va a negar todo. Va a atacar. Va a tratar de manipular la situación. Necesita estar preparada para mantenerse firme sin importar lo que él diga. Lo sé, respondí. He pensado en cada posible reacción. He ensayado mentalmente cada respuesta. Mañana él va a ver a una mujer diferente. Ya no soy la suegra sumisa que él puede intimidar. Soy la mujer que va a quitarle todo. Valeria sonrió. Me recuerda a mí cuando confronté a mi exesposo hace 20 años. Él también creía que podía controlarme para siempre. Pero hay un momento en la vida de toda mujer donde decide que ya es suficiente. Ese momento es cuando nos volvemos imparables. Y usted, Celina, ya cruzó ese punto. No hay vuelta atrás. Esa noche casi no dormí. No por miedo.
sino por anticipación. Por la necesidad de que llegara el momento de la verdad. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. Me duché, me vestí con ropa sencilla pero digna. Un pantalón negro y una blusa blanca. Nada llamativo. Quería parecer la madre humilde que Diego esperaba ver. Preparé toda la comida que había prometido. Arroz, frijoles, pollo en mole, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Comida tradicional que había cocinado toda mi vida. Pero esta vez cada movimiento al cocinar lo hice pensando en lo que venía. Cada picada de cebolla era un acto de preparación. Cada revuelta al mole era un ensayo mental de lo que iba a decir. A las 9:30 salí de mi apartamento con 3 bolsas grandes de comida. Tomé el autobús hacia el vecindario de Lorena. Mi corazón latía fuerte pero constante. Firme. Decidido. Llegué a la casa a las 10:40. Diego abrió la puerta con una sonrisa falsa. Ah, llegaste temprano. ¡Qué eficiente! Pasa, pasa. Entré cargando las bolsas. Lorena estaba en la cocina. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una mezcla de terror y esperanza. Yo le di una mirada que decía todo. Hoy termina. Hoy eres libre. Diego me siguió a la cocina. Huele bien la comida. Espero que hayas traído suficiente. Van a venir algunas personas más. No te importa, ¿verdad? Él frunció el ceño. ¿Quiénes? Solo mencionaste una comida familiar pequeña. Sí, respondí con calma. Algunos vecinos y amigos de Lorena que hace tiempo no la ven. Pensé que sería bueno que convivieras con la comunidad. Diego se puso tenso. No me avisaste de eso. A mí no me gustan las sorpresas, vieja. Relájate, Diego, dije manteniendo un tono suave. Solo es gente que quiere conocerte mejor. Eres parte de esta familia ahora. Es bueno que te integres. Él me miró con sospecha, pero su ego pudo más. Finalmente se encogió de hombros. Como sea. Que vengan. Total, todos van a ver lo bien que vivo. A las 11 en punto empezaron a llegar los invitados. Primero Valeria con una ensalada. Luego Gilberto con una botella de jugo. Después Paula con un postre. Las amigas de Lorena llegaron juntas abrazando a mi hija con lágrimas en los ojos. Diego las recibía con su sonrisa falsa, presumiendo la casa, señalando los muebles caros, la televisión gigante. Miren todo lo que he logrado, decía. Esta casa era una porquería cuando la compramos. Ahora es una joya. Yo la transformé. Yo le di valor. Cada palabra que decía era una mentira. Y pronto todos iban a saberlo. Finalmente llegó Daniel acompañado de Pablo, el oficial de policía vestido de civil. Diego lo saludó sin sospechar nada. Daniel se presentó como un viejo amigo de la familia. Pablo como mi primo. Todo perfectamente actuado. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor. 13 personas en total. Diego en la cabecera, presumiendo, hablando de sus supuestos negocios. Lorena a su lado, callada, las manos temblorosas. Yo frente a Diego, observando cada gesto, cada palabra, esperando el momento exacto. Comimos en relativa calma durante 20 minutos. Diego seguía hablando sin parar. Que si había invertido en bienes raíces. Que si tenía contactos importantes. Que si pronto iba a expandir su imperio. Mentiras sobre mentiras. Finalmente, cuando todos terminaron de comer, Daniel me miró. Era la señal. Respiré profundo. Era hora. Me levanté lentamente de mi silla. Todos se quedaron en silencio. Diego me miró extrañado. ¿Qué pasa, vieja? ¿Vas a dar un discurso o qué? Sonreí. Era una sonrisa fría, llena de todo el dolor acumulado. Sí, Diego, respondí. Voy a dar un discurso. Uno que va a cambiar tu vida para siempre. Todos los presentes guardaron silencio. Diego me miró con una mezcla de confusión y arrogancia. Adelante, suegra, sorpréndenos con tu sabiduría. Algunos de los invitados soltaron risitas incómodas. Yo mantuve la calma. Me quedé de pie, con las manos apoyadas en la mesa, mirándolo directamente a los ojos. Diego, quiero agradecerte por aceptar esta reunión. Porque hoy, frente a todos los presentes,
Vamos a aclarar algunas cosas muy importantes sobre esta casa, sobre el dinero que la compró y sobre lo que realmente has estado haciendo estos meses. Él frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que esta casa, esta propiedad que tú presumes como tuya, fue comprada con $45,000 que yo ahorré durante 30 años de trabajo. Dinero que gané limpiando baños, cuidando ancianos, lavando ropa ajena. Dinero que di con todo mi corazón para que mi hija tuviera un futuro mejor. Diego soltó una risa forzada. Sí, todos sabemos eso. Fuiste muy generosa, suegra. Y nosotros apreciamos tu ayuda. Ayuda, repetí con voz firme. No fue ayuda, Diego. Fue un regalo completo. Yo puse cada centavo del enganche. Esta casa fue registrada originalmente a nombre de Lorena. Pero tú, de alguna manera, lograste transferir la propiedad a tu nombre apenas 2 meses después de que se mudaron. ¿Cómo lo hiciste, Diego? ¿Cómo lograste poner una casa que no pagaste a tu nombre? El ambiente en la mesa cambió. La gente empezó a mirarse entre sí. Diego se movió incómodo en su silla. Esos son asuntos legales entre Lorena y yo. No tienes por qué meter tu nariz en nuestra vida privada. Daniel se levantó entonces. Permítame presentarme apropiadamente. Soy Daniel Ruiz, abogado especializado en fraude inmobiliario y violencia doméstica. Y déjeme decirle, señor Diego, que transferir una propiedad mediante documentos falsificados sí es asunto de todos. Especialmente cuando involucra un delito federal. El rostro de Diego se puso rojo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Esto es una emboscada. Se levantó de golpe tirando su silla. Váyanse todos de mi casa. Ahora. Tu casa, intervino Valeria con voz clara. Esta no es tu casa, Diego. Y todos aquí lo vamos a confirmar. Daniel abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Tengo aquí copias certificadas de todos los registros de propiedad. La casa fue registrada originalmente el 8 de febrero a nombre de Lorena Méndez. Sin embargo, el 22 de marzo apareció una transferencia de propiedad que supuestamente firmó Lorena cediendo todo a Diego Vargas. Miró a Diego directamente. El problema es que esa transferencia fue notarizada por el licenciado Ernesto Campos, quien fue inhabilitado y está bajo investigación federal por falsificar documentos en al menos 15 casos diferentes. Todos los documentos que él notarizó están siendo revisados. Y este es uno de ellos. Diego empezó a sudar. Eso no prueba nada. Lorena firmó voluntariamente. Daniel sonrió. Ah, entonces explíqueme cómo firmó esos documentos el 15 de marzo, cuando tengo aquí reportes médicos del Hospital General que confirman que ella estuvo internada todo ese día por intoxicación alimentaria severa. Puso los documentos médicos sobre la mesa. Lorena estaba conectada a sueros intravenosos. Incapacitada. No pudo haber ido a ninguna notaría. Las firmas son falsas, Diego. Y usted lo sabe. La habitación quedó en completo silencio. Todas las miradas estaban sobre Diego. Él miró a Lorena buscando apoyo. Diles que estás mintiendo. Diles que tú firmaste esos papeles por tu propia voluntad. Lorena lo miró con lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de liberación. Tú falsificaste mi firma, Diego. Me engañaste. Yo nunca quise poner la casa a tu nombre. Tú lo hiciste a mis espaldas. Diego dio un golpe en la mesa. Cállate. No sabes lo que dices. Estás confundida. Daniel continuó implacable. Pero eso no es todo. También solicitó usted 3 préstamos diferentes usando esta casa como garantía. $70,000 en total. Puso los estados de cuenta bancarios sobre la mesa. Para obtener esos préstamos, presentó documentos falsos que declaraban ingresos mensuales de $12,000 de una empresa llamada Vargas Inversiones y Consultoría. Investigué esa empresa. No existe. Nunca existió. Usted falsificó estados de cuenta. Mintió sobre su capacidad de pago. Eso es fraude bancario, señor Diego. Y es perseguible con prisión federal. Diego retrocedió. Su rostro había pasado del rojo al pálido. Ustedes no pueden probar nada. Son acusaciones sin fundamento. Valeria se levantó entonces. Yo tengo pruebas de otra naturaleza. Sacó una memoria USB.
En esta memoria tengo grabaciones de los últimos 3 meses. Su voz gritándole a Lorena, insultándola, llamándola inútil, estúpida, basura. Tengo video de usted aventándole platos, empujándola, amenazándola. Las amigas de Lorena la rodearon inmediatamente, abrazándola. Una de ellas habló con voz temblorosa. Lorena, es cierto lo que están diciendo. Él te ha estado golpeando. Mi hija asintió entre sollozos. Por meses. Todos los días. Me quitó mi teléfono. Me quitó mi dinero. Me obligó a renunciar a mi trabajo. Me tiene atrapada aquí limpiando esta casa como si fuera su sirvienta. Me pega si la comida no está perfecta. Me grita si algo está fuera de lugar. Y amenazó con hacerle daño a mi mamá si yo decía algo. La habitación estalló en murmullos indignados. Gilberto se levantó señalando a Diego. Yo también he sido víctima de sus amenazas. Me dijo que si volvía a quejarme de su auto bloqueando mi entrada, iba a hacer que me deportaran. Soy ciudadano americano hace 30 años. Pero él no le importó. Me amenazó de todas formas. Paula agregó. A mí me amenazó con llamar a la policía y acusarme falsamente de vender drogas solo porque le pedí que bajara el volumen de sus fiestas. Este hombre es un matón. Diego empezó a desesperarse. Todos ustedes están mintiendo. Esto es un complot. Lorena, diles que están mintiendo. Diles que soy buen esposo. Que te cuido. Que te doy todo lo que necesitas. Lorena se puso de pie. Su voz ya no temblaba. Tú no me das nada, Diego. Me robaste todo. Robaste la casa que mi madre compró para mí. Robaste mi dignidad. Robaste meses de mi vida. Me convertiste en tu esclava. Se subió las mangas mostrando los moretones que aún tenían marcas visibles. Esto es lo que tú me das. Dolor. Miedo. Humillación. Pero hoy se acaba. Hoy recupero mi vida. El llanto de Lorena era fuerte pero liberador. Sus amigas la abrazaron mientras Diego miraba alrededor buscando alguna salida. Algún aliado. Pero todos en esa habitación lo miraban con repulsión. Con asco. Con desprecio. Yo tomé la palabra nuevamente. Diego, también descubrimos tus deudas de juego. $30,000 que debes a prestamistas ilegales. Por eso sacaste esos préstamos, ¿verdad? No para mejorar la casa. No para invertir. Sino para pagar tus deudas antes de que te rompieran las piernas. Diego negó con la cabeza violentamente. Eso es mentira. Todo lo que dicen es mentira. Daniel sacó más documentos. Tengo los nombres de 3 personas que han confirmado que usted les debe dinero. Están dispuestos a testificar. Uno de ellos me mostró mensajes donde usted le ruega más tiempo para pagar. Otro tiene un pagaré firmado por usted. Quiere que los presente también. Diego comenzó a temblar. Ya no era el hombre arrogante y seguro que había abierto la puerta. Era un criminal acorralado. Un cobarde expuesto. Un fraude revelado ante todos. Y lo mejor de todo era que sabía que no tenía escapatoria. Cada mentira había sido desenmascarada. Cada crimen documentado. Cada amenaza registrada. Su reino de terror había terminado. Diego intentó una última jugada desesperada. Se volvió hacia Lorena con voz suplicante. Amor, no les creas. Ellos están tratando de separarnos. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros. Por nuestro futuro. Sí cometí errores, pero fue porque quería darte una buena vida. Perdóname. Podemos arreglar esto juntos. Lorena lo miró con una mezcla de lástima y repulsión. Me pegaste, Diego. Me humillaste. Me robaste. Y ahora quieres que te perdone como si nada hubiera pasado. No. Ya no soy la mujer asustada que podías manipular. Se acabó. Diego cambió inmediatamente de táctica. Su rostro se transformó en furia. Perra desagradecida. Yo te di todo. Sin mí no serías nada. Esta casa, estos muebles, todo esto existe por mí. Y así me pagas. Trayendo a estas víboras a mi propia casa para humillarme. Pablo, el oficial de policía, finalmente se identificó. Levantó su placa. Señor Vargas, soy el oficial Pablo Méndez. Y le recomiendo que se calme inmediatamente.
Cualquier amenaza o acto violento que cometa ahora mismo será usado en su contra. Diego palideció al ver la placa. Ustedes planearon todo esto. Es una trampa. Exactamente, respondí con voz fría. Una trampa muy bien pensada. Porque hombres como tú solo entienden cuando se les quita el poder que creen tener. Durante meses abusaste de mi hija creyendo que nadie te iba a detener. Creyendo que eras intocable. Pero te equivocaste. Subestimaste a una madre que daría todo por proteger a su hija. Y subestimaste a una comunidad que no tolera abusadores. Daniel continuó. Señor Diego, además de todo lo presentado aquí, tengo una orden judicial que invalida la transferencia de propiedad. Un juez revisó el caso y determinó que hubo coerción y fraude. La casa vuelve automáticamente al nombre de Lorena Méndez. Usted ya no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Sacó el documento oficial y lo puso sobre la mesa. Diego lo miró como si fuera una sentencia de muerte. Esto no puede ser legal. Voy a apelar. Voy a contratar abogados. Voy a pelear esto. Puede intentarlo, dijo Daniel con tranquilidad. Pero le advierto que cuando el banco se entere de que obtuvo $70,000 mediante fraude, van a presentar cargos criminales. Cuando los prestamistas ilegales sepan que está siendo investigado, van a venir a cobrar de formas menos civilizadas. Y cuando el sistema judicial procese toda la evidencia de violencia doméstica, falsificación de documentos y fraude bancario, va a enfrentar entre 5 y 15 años de prisión federal. Así que adelante. Contrate abogados. Gaste el dinero que no tiene. Solo va a hacer el hoyo más profundo. Diego miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de disgusto. Gilberto habló con voz firme. Todos en este vecindario vamos a testificar en tu contra. Nos cansamos de tus amenazas, de tus escándalos, de tu falta de respeto. Paula agregó. Yo voy a presentar una demanda formal por las amenazas que me hiciste. Ya hablé con mi abogado. Valeria cerró el círculo. Y yo voy a entregar todas las grabaciones a la policía y al fiscal del distrito. Tu cara va a estar en todas las noticias como el fraude y abusador que eres. Diego se desplomó en su silla. Su mundo se estaba derrumbando frente a sus ojos. Pero yo aún no había terminado. Me acerqué a él, me incliné para quedar a su altura y hablé con voz baja pero llena de poder. Me subestimaste, Diego. Pensaste que porque soy una mujer mayor, porque limpio casas para vivir, porque hablo con acento, no tenía poder. Pensaste que podías abusar de mi hija sin consecuencias. Pero déjame decirte algo. Yo sobreviví cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. Crucé fronteras. Trabajé 18 horas diarias. Crié una hija sola. Ahorré cada maldito centavo durante 30 años. Y si crees que voy a permitir que un parásito como tú destruya todo eso, estás muy equivocado. Me enderecé y hablé para que todos escucharan. A partir de este momento, Diego, vas a empacar tus cosas y vas a salir de esta casa. Tienes 2 horas. Lo que no te lleves, lo vamos a donar o tirar. No quiero verte cerca de mi hija nunca más. Diego intentó resistirse. No me puedo ir. Tengo derechos. Esta es mi casa también. Pablo se acercó. Señor, técnicamente usted está invadiendo una propiedad que ya no es suya. Si no sale voluntariamente, tendré que arrestarlo por allanamiento. Elija. Diego miró a Lorena una última vez. Su rostro mostraba rabia, humillación y algo de miedo. Lorena sostuvo su mirada sin pestañear. Vete, Diego. Y no vuelvas nunca. Él se levantó bruscamente, tiró algunos objetos de la mesa en un último acto de rabia infantil y subió las escaleras pisando fuerte. Lo escuchamos abrir y cerrar cajones violentamente. Tirar cosas. Maldecir en voz baja. Valeria y Paula se quedaron cerca de Lorena, sosteniéndola, dándole fuerza. Daniel y Pablo vigilaban las escaleras listos para intervenir si Diego intentaba algo violento. Gilberto y yo recogimos los documentos de la mesa organizándolos cuidadosamente. Cada papel era una prueba. Cada firma falsa era un clavo más en el ataúd legal de Diego. 30 minutos después, Diego bajó las escaleras arrastrando 2 maletas. Su rostro estaba descompuesto. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había abierto la puerta 2 horas antes. Era solo un criminal derrotado.
Se detuvo en la puerta y nos miró a todos. Se van a arrepentir de esto. Todos ustedes. Voy a volver y voy a hacer que paguen. Pablo se adelantó. Eso fue una amenaza directa, señor Vargas. Quedó registrada frente a múltiples testigos. Le sugiero que se vaya antes de que decida arrestarlo ahora mismo. Diego salió azotando la puerta. Lo vimos subir a su auto y alejarse a toda velocidad. Cuando el sonido del motor se desvaneció, la casa quedó en silencio. Un silencio diferente. Un silencio de paz. De liberación. Lorena se dejó caer en el sofá y por primera vez en meses, lloró sin miedo. Lloró liberando todo el dolor acumulado. Sus amigas la abrazaron. Valeria le trajo un vaso de agua. Yo me senté a su lado y acaricié su cabello como cuando era niña. Daniel comenzó a explicar los siguientes pasos legales. Vamos a presentar una orden de restricción permanente contra Diego. No podrá acercarse a menos de 100 metros de esta casa o de Lorena. También vamos a notificar al banco sobre el fraude. Ellos van a cancelar los préstamos obtenidos ilegalmente. Lorena no será responsable de esas deudas. Y vamos a trabajar con la fiscalía para que Diego enfrente cargos criminales. Con toda la evidencia que tenemos, es casi seguro que habrá prisión. Gilberto preguntó. ¿Y si intenta volver? Si trata de hacerle daño a Lorena. Pablo respondió. Por eso yo voy a hacer patrullajes regulares por este vecindario durante las próximas semanas. Y Lorena tiene mi número directo. Al primer signo de que Diego se acerca, estaré aquí en minutos. Además, Valeria ofreció, yo voy a mantener las cámaras de seguridad activas. Si él se aparece por aquí, quedará grabado inmediatamente. Lorena no está sola. Todos nosotros la vamos a proteger. Paula se levantó. Yo voy a organizar una cadena de vecinos. Todos vamos a estar pendientes. Si vemos el auto de Diego o cualquier actividad sospechosa, nos vamos a avisar inmediatamente. Este vecindario cuida a los suyos. Y Lorena es una de nosotros. Las amigas de Lorena también prometieron visitarla regularmente. No vamos a dejar que vuelvas a aislarte, le dijeron. Vamos a estar aquí para ti. Siempre. Yo miré a todos los presentes. Mi corazón se llenó de gratitud. Gracias, dije con voz emocionada. Gracias a todos por ayudarnos. Por creer en nosotras. Por no voltear la cara cuando mi hija necesitaba ayuda. Ustedes nos devolvieron la esperanza. Valeria me abrazó. Las mujeres nos cuidamos entre nosotras, Elina. Así debe ser. Daniel guardó sus documentos. Voy a estar en contacto constante. Cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. Este caso va a sentar un precedente. Vamos a asegurarnos de que Diego pague por todo lo que hizo. Y vamos a recuperar cada centavo que robó. Esa noche, después de que todos se fueron, Lorena y yo nos quedamos solas en la casa. Era la primera vez en meses que ella estaba ahí sin miedo. Sin tensión. Sin tener que caminar en puntas para no molestar a su verdugo. Nos sentamos en el sofá. Ella recargó su cabeza en mi hombro. Gracias, mamá, susurró. Por no abandonarme. Por pelear por mí. Por enseñarme que merezco algo mejor. La abracé fuerte. Hija, tú siempre has merecido lo mejor. Y ahora vas a tenerlo. Vamos a recuperar tu vida. Vas a volver a trabajar. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a ser tú. Y nunca, nunca más vas a permitir que alguien te trate así. Ella asintió. Nunca más, mamá. Lo prometo. Nos quedamos así, abrazadas, hasta que la noche cayó completamente. Era el final de una pesadilla. Pero también era el comienzo de una nueva vida. Una vida donde mi hija era libre. Donde la justicia había prevalecido. Donde el abusador había caído. Los siguientes días fueron de reconstrucción. Lorena y yo pasamos el fin de semana limpiando la casa de toda la presencia de Diego. Sacamos su ropa que había dejado y la donamos. Quitamos las fotos donde aparecía y las tiramos a la basura. Movimos los muebles para que la distribución fuera diferente. Queríamos que la casa sintiera como un nuevo comienzo. Como un espacio que finalmente le pertenecía a Lorena sin las sombras de su abusador. Valeria vino a ayudarnos. Trajo plantas nuevas para el jardín.
flores de colores brillantes que le dieran vida al lugar. Paula llegó con cortinas nuevas. Algo más alegre, dijo, para que entre más luz. Poco a poco la casa se transformó. Ya no era el palacio frío y ostentoso que Diego había creado. Era un hogar cálido, un refugio, un lugar donde mi hija podía respirar sin miedo. El lunes siguiente, Daniel nos citó en su oficina con noticias. El banco revisó todos los documentos y confirmó el fraude. Han cancelado oficialmente los 3 préstamos que Diego obtuvo ilegalmente. Lorena no tiene ninguna responsabilidad sobre esas deudas. Además, están presentando cargos criminales contra Diego por fraude bancario. Lorena suspiró aliviada. Entonces la casa está a salvo. Completamente, confirmó Daniel. La propiedad está registrada a tu nombre sin ninguna deuda asociada. Es tuya, libre y limpia. También tengo buenas noticias sobre la orden de restricción. Fue aprobada por el juez. Diego no puede acercarse a menos de 100 metros de ti, de tu casa, de tu trabajo o de cualquier lugar donde tú estés. Si lo hace, será arrestado inmediatamente. Y hay más. La Fiscalía del Distrito decidió tomar el caso. Van a procesar a Diego por violencia doméstica, falsificación de documentos, fraude bancario y coerción. Con toda la evidencia que presentamos, el fiscal está confiado en conseguir una condena de al menos 8 años de prisión. 8 años, repetí. Se lo merece. Se merece cada día de esos 8 años y más. Daniel asintió. Probablemente conseguirán más tiempo cuando presenten las deudas con los prestamistas ilegales. Eso abre otra línea de investigación sobre lavado de dinero y actividades criminales. Diego cavó su propia tumba. Y lo mejor es que varios de sus supuestos amigos, esos que venían a las fiestas y se reían mientras él humillaba a Lorena, están cooperando con las autoridades para evitar ser procesados como cómplices. Diego no solo perdió su libertad, perdió todo respeto, toda su red de contactos, toda su fachada de hombre exitoso. Ahora todos saben quién es realmente. Un fraude, un criminal, un cobarde. Me levanté y estreché la mano de Daniel. Gracias por todo lo que has hecho por nosotras. No sé cómo vamos a pagarte. Daniel sonrió. Ver justicia cumplida es pago suficiente para mí. Además, mi tía Valeria no me dejaría cobrarles ni un centavo. Dice que ustedes son familia ahora. Las semanas siguientes trajeron más cambios positivos. Lorena empezó a buscar trabajo nuevamente. Actualizó su currículum con ayuda de sus amigas. A pesar del tiempo que estuvo fuera del mercado laboral, su experiencia y educación seguían siendo valiosas. Después de 3 entrevistas, consiguió un puesto en una compañía de consultoría financiera. El salario era bueno, mejor que su trabajo anterior. Su jefa era una mujer que valoraba el talento y el esfuerzo. El primer día de trabajo, Lorena llegó a casa con los ojos brillantes. Mamá, olvidé lo que se sentía ser tratada con respeto. Ser valorada por lo que sé hacer. Hoy mi jefa me felicitó por un análisis que hice. Me dijo que hice un excelente trabajo. Y yo casi lloro porque hacía tanto tiempo que nadie me decía algo positivo. La abracé. Hija, eso es solo el comienzo. Vas a recordar quién eras antes de Diego. Y vas a ser aún mejor. También recuperamos su vida social. Sus amigas de la universidad la integraron nuevamente a su grupo. Salían a cenar, iban al cine, se reunían para tomar café y conversar. Lorena empezó a reír de nuevo. Esa risa genuina que yo no escuchaba desde antes de que se casara. Un día me dijo: Mamá, me di cuenta de que perdí tanto tiempo. Años de mi vida tratando de complacer a un hombre que nunca iba a estar satisfecho. Que nunca me iba a valorar. Pero ya no voy a vivir así. Voy a vivir para mí. Voy a ser feliz por mí misma. No necesito a nadie que me complete. Yo ya estoy completa. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi hija había renacido de las cenizas. Más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Diego había intentado destruirla, pero solo logró forjarla en acero. En cuanto a Diego, las noticias que llegaban eran satisfactorias. Fue arrestado formalmente 2 semanas después de la confrontación. Valeria me llamó emocionada. Celina, acaban de sacar a Diego de su apartamento esposado.
Había cámaras de televisión. Va a salir en las noticias de la noche. Efectivamente, esa noche vimos en las noticias un reportaje sobre un caso de fraude inmobiliario y violencia doméstica. Mostraron la foto de Diego siendo llevado por la policía. El reportero explicaba que había sido acusado de múltiples delitos, que enfrentaba años de prisión, que varias víctimas habían presentado testimonios en su contra. Su cara estaba en todos lados. En internet, en los periódicos locales. Todos sus contactos de negocios, sus conocidos, la gente que él había engañado con su imagen de hombre exitoso, ahora sabían la verdad. Su reputación estaba destruida. Su futuro cancelado. Su libertad perdida. Y yo no sentí lástima. Sentí justicia. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia presentada, la defensa de Diego no tenía argumentos. Trató de alegar que todo era un malentendido, que Lorena había firmado los documentos voluntariamente. Pero los reportes médicos demostraban lo contrario. Trató de decir que nunca hubo violencia. Pero los videos, las fotografías, los testimonios de múltiples testigos destruyeron esa mentira. Trató de justificar los préstamos fraudulentos diciendo que tenía intención de pagarlos. Pero los registros bancarios mostraban que gastó todo en lujos personales y deudas de juego. El juez escuchó todo con expresión seria. Cuando llegó el momento del veredicto, habló con voz clara y firme. Diego Vargas, usted ha sido encontrado culpable de fraude bancario, falsificación de documentos, violencia doméstica agravada y coerción. Estas son ofensas graves que demuestran un patrón de comportamiento abusivo, manipulador y criminal. Tomando en cuenta la severidad de sus crímenes y la falta de remordimiento mostrada, lo sentencio a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8 años. Lorena y yo estábamos en la sala del tribunal cuando se leyó la sentencia. Ella apretó mi mano con fuerza. Cuando Diego fue llevado fuera de la sala esposado, nos miró con odio. Pero ya no le teníamos miedo. Su mirada ya no tenía poder sobre nosotras. Era solo un hombre derrotado enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Salimos del juzgado y el sol brillaba con fuerza. Lorena respiró profundo. Se acabó, mamá. Realmente se acabó. Asentí. Sí, hija. Se acabó. Y ahora comienza lo bueno. Valeria, Daniel, Paula, Gilberto y las amigas de Lorena nos esperaban afuera. Nos abrazaron. Nos felicitaron. Fuimos todos a comer para celebrar. No celebrábamos venganza. Celebrábamos justicia. Celebrábamos libertad. Celebrábamos que el bien puede ganar cuando la gente buena se une y lucha. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Lorena prosperaba en su trabajo. Había recibido 2 ascensos. Su jefa la consideraba una de las empleadas más valiosas. Lorena también empezó terapia para procesar todo el trauma vivido. Poco a poco sanaba las heridas emocionales. Yo seguía trabajando, pero ahora con más tranquilidad. Sabiendo que mi hija estaba bien. Que estaba segura. Que era feliz. La casa se convirtió en un lugar de reuniones. Valeria y yo nos volvimos amigas cercanas. Tomábamos café juntas todos los domingos. Las amigas de Lorena venían frecuentemente. El vecindario, que antes era solo un conjunto de casas, ahora era una comunidad. Una red de personas que se cuidaban mutuamente. Un sábado por la tarde, Lorena y yo estábamos en el jardín plantando rosas. Ella me miró y sonrió. Mamá, quiero que sepas algo. Tú me salvaste la vida. Pero más que eso, me enseñaste que nunca es tarde para defenderse. Que nunca debemos aceptar el abuso como algo normal. Que merecemos respeto, dignidad y amor. Gracias por ser la mujer más fuerte que conozco. Por enseñarme a ser fuerte también. Yo la abracé con lágrimas en los ojos. Hija, tú siempre fuiste fuerte. Solo necesitabas recordarlo. Y ahora mira todo lo que has logrado. Tienes tu casa, tu trabajo, tu libertad, tu felicidad. Esto es lo que siempre quise para ti. Nos quedamos ahí, abrazadas en el jardín que ahora florecía con vida. Pensé en todo el camino recorrido. En los 30 años de trabajo. En los $45,000 ahorrados. En el dolor de ver a mi hija sufrir. En la rabia de descubrir el abuso.
en la determinación de luchar, en la victoria de ver justicia cumplida. Y supe que todo había valido la pena, porque al final, no solo recuperamos una casa, recuperamos nuestra dignidad, nuestra fuerza, nuestra vida. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a quitárnosla. Esta era nuestra victoria. Esta era nuestra historia. Y terminaba no con venganza, sino con algo mucho más poderoso. Terminaba con libertad, con justicia, y con la certeza de que cuando las mujeres se unen y luchan, pueden vencer cualquier oscuridad.